Todavía recuerdo esa cena como si hubiera sido ayer. Estábamos sentados en la mesa, yo, Daniel, mi esposa, Laura, y mi madre, doña Elena. El ambiente parecía tranquilo, pero había una tensión en el aire que no comprendí de inmediato. Laura, siempre observadora, había notado que algo no estaba bien con nuestras finanzas. Ella no era de las que se metían en esos temas sin razón, pero esa noche decidió hablar. Todo comenzó cuando mi mamá hizo un comentario casual sobre lo responsable que siempre había sido con el dinero, algo que solía repetir mucho. Pero de repente, la expresión de Laura cambió. Ella sabía algo que yo intentaba ignorar, tal vez no quería aceptarlo. Laura había descubierto que la forma en que yo manejaba nuestras finanzas nos estaba metiendo en una situación delicada. A lo largo de los años, doña Elena había establecido un tipo de control sobre mí que hasta ese momento no veía del todo claro. No quería admitir que estaba entregando una gran parte de mi salario a mi madre, incluso después de haberme casado y comenzado una nueva vida con Laura. Para mí, era simplemente una forma de honrar todo lo que doña Elena había hecho por mí, pero para Laura era una señal de que algo estaba profundamente mal. El silencio que siguió a ese descubrimiento fue solo el comienzo de un conflicto que cambiaría nuestras vidas para siempre. Con el tiempo, Laura empezó a ver más allá de lo que yo mismo quería reconocer. Mi madre, doña Elena, siempre había tenido una presencia fuerte en mi vida, pero lo que al principio parecía ser su apoyo incondicional poco a poco se transformó en algo más. Yo nunca lo veía como un problema, pero Laura notó cómo, de manera silenciosa, mi madre controlaba muchas de mis decisiones. Doña Elena no solo opinaba sobre cómo manejábamos el dinero, sino que también tenía influencia sobre casi todo lo que hacíamos. Siempre tenía la última palabra en nuestras compras, nuestras vacaciones, e incluso en cómo organizábamos nuestro hogar. Laura comenzó a señalar cómo ese agradecimiento se estaba convirtiendo en una especie de obligación. Yo no me daba cuenta, pero la relación con mi madre había pasado de ser algo basado en el amor y el respeto a una dependencia que ella utilizaba para mantenerme bajo su control. Aunque lo hacía de manera sutil, sus constantes recordatorios sobre todo lo que había hecho por mí y sus expectativas no dichas empezaron a pesar sobre mí, sobre nosotros. Sin embargo, el conflicto real apenas comenzaba a brotar. Laura fue la primera en darse cuenta de que mi lealtad a mi madre no era saludable. Siempre he sido muy cercano a doña Elena y nunca vi nada malo en eso. Pero con el paso del tiempo, Laura empezó a ver cómo esa devoción estaba afectando nuestra vida. Cada vez más, el bienestar de mi madre se colocaba por encima del nuestro. Si ella necesitaba algo, yo estaba ahí de inmediato, dejando a Laura y a nuestra relación en segundo plano. Recuerdo cuando Laura, después de una discusión, me dijo algo que me impactó profundamente: Daniel, tu mamá está dirigiendo nuestra vida, y tú no te das cuenta. Fue como un balde de agua fría. Me di cuenta de que, aunque mi intención siempre había sido proteger a mi madre y hacerla sentir segura, lo estaba haciendo a expensas de mi matrimonio y de nuestra estabilidad emocional y financiera. Laura había estado soportando en silencio esta situación, tratando de no causar conflictos. Pero finalmente se dio cuenta de que nuestra relación no podía sobrevivir si yo seguía permitiendo que doña Elena manejara cada aspecto de nuestras vidas. Era el momento de enfrentar una verdad difícil: mi lealtad ciega a mi madre nos estaba llevando al borde del colapso. A medida que los problemas financieros se hacían más evidentes, Laura empezó a cuestionarse a dónde realmente estaba yendo todo nuestro dinero. Lo que ella descubrió la dejó sorprendida. Gran parte de mis ingresos no estaba siendo utilizada para nuestra familia, sino que iba directamente a mi madre, doña Elena. Desde hace años, yo había estado dándole casi todo lo que ganaba, bajo la creencia de que ella lo necesitaba. Pero la verdad era que mi madre no dependía económicamente de mí de la manera en que yo pensaba. Laura revisó nuestras cuentas y se dio cuenta de que lo que quedaba para nosotros apenas cubría nuestras necesidades. Doña Elena, por otro lado, vivía cómoda, sin grandes preocupaciones financieras. Yo no quería ver esto como un problema. Crecí creyendo que era mi deber cuidar de ella, pero Laura me hizo ver que nuestra nueva familia también merecía ser prioridad. La realidad era que, mientras seguía alimentando la dependencia de mi madre, estaba sacrificando nuestro futuro, y eso no podía seguir así.
El primer enfrentamiento entre Laura y mi madre ocurrió una mañana mientras tomábamos el desayuno. Parecía un día normal, pero todo cambió cuando mi madre hizo un comentario sobre la manera en que Laura estaba administrando la casa. Laura, siempre respetuosa, trató de ignorar el comentario, pero las cosas se intensificaron cuando doña Elena insinuó que yo estaba trabajando demasiado para sostener nuestro hogar. Según ella, el problema no era mi dedicación a ella, sino la manera en que Laura manejaba nuestros recursos. Ese fue el primer momento en el que Laura decidió no quedarse callada. Le respondió con firmeza, señalando que el verdadero problema no estaba en nuestra administración, sino en la manera en que doña Elena intervenía en nuestras vidas. Mi madre, sorprendida por la reacción, no supo qué decir. Para mí fue difícil de procesar, no quería ver a las dos personas más importantes de mi vida en conflicto. Pero en ese desayuno me di cuenta de que los problemas que había estado ignorando eran mucho más profundos de lo que pensaba. Después de ese enfrentamiento en el desayuno, las cosas no mejoraron. Mi madre comenzó a imponer una serie de reglas en la casa, muchas de las cuales no tenían sentido para Laura. Cada decisión que tomábamos como pareja parecía necesitar la aprobación de doña Elena. Si queríamos comprar algo nuevo, hacer un cambio en la casa o simplemente planear nuestras actividades, mi madre encontraba la manera de intervenir. Para ella, estas reglas eran necesarias para mantener el orden, pero para Laura, era una clara señal de manipulación. Laura comenzó a sentirse atrapada, viviendo bajo las normas de mi madre en lugar de las nuestras como pareja. A pesar de mis intentos de mantener la paz, sabía que estábamos en un camino que no podía continuar así por mucho tiempo. Aunque Laura me mostraba señales de que la situación era insostenible, yo me sentía profundamente atrapado entre dos mundos. Por un lado, tenía a mi madre, doña Elena, una mujer que había sacrificado todo por mí. Me crió sola y siempre se aseguró de que nunca me faltara nada, y por eso sentía una deuda enorme hacia ella. Esa deuda emocional me mantenía atado, incapaz de ver cómo su control afectaba mi vida actual. Por otro lado, estaba Laura, la mujer con la que había decidido formar una familia. Ella me amaba, pero cada vez era más claro que mi devoción hacia mi madre estaba alejando nuestra relación. No era justo para Laura, lo sabía, pero el peso de la culpa que sentía hacia mi madre me cegaba. Vivía en una constante lucha interna, tratando de balancear mis responsabilidades como esposo y como hijo, pero al final siempre parecía inclinarme hacia lo que mi madre quería. Este conflicto empezó a crear una distancia entre Laura y yo, y aunque ella trataba de apoyarme, ambos sabíamos que la situación no podía seguir así para siempre. Laura, viendo que yo no lograba liberarme del control de mi madre, comenzó a hacer sacrificios tanto emocionales como financieros, con la esperanza de salvar nuestro matrimonio. Se quedó en silencio cuando mi madre hacía comentarios hirientes o cuando tomaba decisiones sin consultarnos. Laura, siempre paciente, decidió que, por el bien de nuestra relación, debía ceder. Comenzó a asumir más responsabilidades en la casa, tratando de equilibrar nuestras finanzas con lo poco que quedaba después de que yo le diera la mayor parte a mi madre. Trabajaba más, tanto dentro como fuera del hogar, y todo esto lo hacía sin que yo siquiera lo notara del todo. Quería hacer que nuestra relación funcionara, pero a cada paso, los sacrificios de Laura la llevaban a un punto de agotamiento emocional. Poco a poco, la situación se volvía insostenible. Aunque yo veía el esfuerzo que Laura estaba haciendo, no podía entender completamente el dolor que llevaba dentro. Mi madre seguía siendo una figura omnipresente en nuestras vidas, y cada día Laura luchaba contra la sensación de estar perdiendo la batalla por nuestro futuro. Doña Elena era experta en jugar el papel de mártir, constantemente recordándome los sacrificios que había hecho por mí, cómo se había esforzado para que tuviera una buena vida y lo mucho que aún necesitaba de mi apoyo. Este discurso no era nuevo, pero con el tiempo, Laura empezó a notar que mi madre utilizaba esta narrativa para mantener su control sobre mí. Cada vez que intentaba hablar sobre reducir la cantidad de dinero que le daba o sobre darle más espacio a mi relación con Laura, mi madre recurría a su papel de víctima. Con lágrimas en los ojos, me contaba cómo sin mí estaría sola y desamparada. Me hacía sentir que, si no seguía cumpliendo con sus expectativas, la estaría traicionando de alguna manera. Laura veía claro que esto no era solo amor maternal,
sino una manipulación disfrazada de sacrificio. Doña Elena sabía exactamente qué cuerdas emocionales tocar para hacerme sentir culpable, y yo, en mi deseo de no herirla, caía en la trampa cada vez. Para Laura, se hacía más evidente que, si no actuábamos pronto, esta dinámica nos destruiría a los dos. Finalmente, Laura decidió que ya no podía quedarse esperando a que yo viera la realidad por mi cuenta. Sabía que, si quería salvar nuestro matrimonio y nuestra futura familia, tendría que tomar las riendas de la situación. Me amaba, pero también entendía que, si no actuábamos, nuestra vida juntos se desmoronaría bajo el control de mi madre. Así que Laura trazó un plan. Empezó a hablarme con más mesura sobre la necesidad de establecer límites claros con doña Elena. Me mostró con paciencia, pero con determinación, cómo estábamos siendo manipulados. No era fácil para mí escuchar estas verdades, pero Laura encontró la manera de abrirme los ojos, poco a poco. Parte de su plan también incluía buscar una solución financiera más estable, de modo que no estuviéramos tan dependientes de lo poco que quedaba después de que yo le diera dinero a mi madre. Laura estaba dispuesta a hacer sacrificios, pero dejó claro que no podía seguir soportando una vida en la que doña Elena tuviera tanto control sobre nosotros. Era hora de actuar, y yo empezaba a darme cuenta de que debía elegir entre vivir bajo el dominio de mi madre o construir una vida propia junto a Laura. Después de que Laura me hizo ver la realidad de nuestra situación, comenzamos a hacer pequeños cambios en nuestra vida diaria. Al principio, no fue fácil, mi madre seguía teniendo una fuerte influencia sobre mí. Pero poco a poco, Laura y yo empezamos a recuperar el control de nuestra vida. Los cambios no fueron drásticos al principio, pero cada pequeña victoria era significativa. Comenzamos a establecer límites más claros con doña Elena. Decidí reducir el dinero que le daba, algo que provocó incomodidad en casa, pero que era un paso necesario. Laura también insistió en que tomáramos decisiones como pareja sin la interferencia constante de mi madre. Estos pequeños triunfos fueron sumando, y aunque la resistencia de doña Elena se hacía sentir, Laura y yo comenzamos a sentirnos más fuertes como pareja. Sin embargo, con cada avance también venía una reacción de mi madre que hacía el camino hacia nuestra independencia aún más desafiante. La reacción de mi madre no se hizo esperar. Cuando se dio cuenta de que estaba perdiendo el control que había ejercido sobre mí durante años, su actitud cambió por completo. Lo que antes era una manipulación sutil, se convirtió en algo más abierto y agresivo. Doña Elena no estaba dispuesta a ceder el control sin pelear. La primera vez que le dije que no podría seguir dándole tanto dinero, su rostro se transformó. La tranquila y amorosa madre que conocía fue reemplazada por alguien que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para mantener su dominio. Me acusó de ser ingrato, de olvidarme de todos los sacrificios que había hecho por mí. Incluso trató de hacer que Laura pareciera la responsable de todo, señalándola con desdén. Ver a mi madre reaccionar así me destrozó, pero Laura me sostuvo firme. Sabía que estábamos en el camino correcto, aunque cada día era una batalla. La furia de doña Elena no hacía más que aumentar las tensiones en el hogar. Finalmente, el enfrentamiento que Laura había estado evitando durante tanto tiempo ocurrió. No fue algo planeado, pero las circunstancias lo hicieron inevitable. Después de semanas de tensiones, un comentario de doña Elena sobre cómo yo ya no era el mismo y cómo Laura había cambiado todo para mal fue la gota que colmó el vaso. Laura, con toda la calma y dignidad que pudo reunir, se enfrentó directamente a mi madre. Le dijo que, aunque la respetaba, no podía seguir permitiendo que interfiriera en nuestra vida. Le dejó claro que amaba a su hijo y que nuestra relación no tenía que competir con la de ellos, pero que necesitábamos nuestro espacio, nuestras decisiones y nuestra independencia. El enfrentamiento fue duro. Doña Elena respondió con desprecio y enojo, negándose a aceptar que las cosas cambiaran. Para ella, esto era una traición. Pero Laura mantuvo su postura firme, y por primera vez, yo también hablé. Le dije a mi madre que debía respetar los límites que estábamos estableciendo, aunque fuera difícil para ella. Ese día fue un punto de inflexión en nuestra vida. A pesar de la tensión, Laura y yo sabíamos que habíamos dado un paso importante hacia nuestra libertad.
Aunque el precio fuera el descontento de doña Elena, cada pequeño paso que dábamos hacia nuestra independencia me hacía sentir algo nuevo, libertad emocional. Durante años, había vivido bajo el peso de la culpa hacia mi madre, creyendo que todo lo que hacía por ella era una obligación moral inquebrantable. Pero gracias a Laura y a los cambios que estábamos haciendo juntos, empecé a cuestionar esa creencia. Me di cuenta de que el amor y la lealtad hacia mi madre no significaban ceder mi vida entera a sus deseos. Esta transformación no fue fácil ni rápida. Hubo días en los que me sentía dividido, como si estuviera traicionando a mi madre por querer algo diferente para mi vida. Pero con el tiempo, esa culpa comenzó a desvanecerse y lo que quedaba en su lugar era una nueva conciencia. Una comprensión de que podía amar y respetar a mi madre sin sacrificar mi propia felicidad ni mi matrimonio. Mi despertar no ocurrió de la noche a la mañana, fue un proceso gradual, pero inevitable. Cada pequeño paso que Laura y yo tomábamos hacia nuestra independencia traía consigo una nueva revelación. Comencé a ver cómo mi vida había sido moldeada casi inconscientemente por los deseos y las expectativas de mi madre. El control que ella ejercía sobre mí no se trataba solo de dinero o de decisiones cotidianas, se extendía a mi identidad, a quien era yo como persona y como esposo. Una noche, después de una discusión particularmente difícil con mi madre, me quedé despierto pensando. Laura ya estaba dormida, agotada por todo lo que estábamos viviendo. Mientras la observaba descansar, sentí una oleada de emociones. Sabía que si seguíamos en esa dinámica, la relación que había construido con la mujer que amaba se desmoronaría. Esa noche entendí que ya no podía posponer lo inevitable, debía cambiar de verdad, no solo con pequeños gestos, sino con una decisión firme y definitiva. Mi despertar fue doloroso porque me obligó a enfrentar la realidad de que mi madre había sido una influencia tóxica en mi vida. Reconocer eso no significaba que dejara de amarla, pero sí que debía ponerle límites. Al día siguiente, decidí hablar con Laura, y por primera vez le dije que estaba listo para hacer cambios reales, no solo por nuestro matrimonio, sino por mí mismo. Con la conciencia recién adquirida de que nuestra vida no podía continuar como estaba, Laura y yo comenzamos a trazar un plan. Sabíamos que la única forma de romper completamente el ciclo de manipulación era alejarnos físicamente de la influencia de doña Elena. Si bien emocionalmente ya habíamos comenzado a poner límites, aún vivíamos en su casa, y eso hacía que cualquier cambio fuera superficial. Laura, siempre práctica, propuso que buscáramos un nuevo lugar donde vivir. Al principio, la idea me asustaba, había vivido con mi madre toda mi vida, y el solo pensamiento de mudarme se sentía como una traición. Pero sabía que era necesario. Lo discutimos varias veces, planeando cada detalle, desde el presupuesto hasta la logística de la mudanza. Sabíamos que no sería fácil, pero estábamos decididos. El plan no solo incluía mudarnos físicamente, sino también reconstruir nuestra vida financiera. Laura y yo nos sentamos a revisar nuestras cuentas, a establecer metas claras y a tomar el control de nuestras decisiones económicas. Poco a poco empezamos a ver una luz al final del túnel. La idea de tener un espacio propio, lejos del control de doña Elena, se convirtió en nuestro principal motor para seguir adelante. La libertad que estábamos buscando no era solo física, sino también emocional y financiera. Sabíamos que para que nuestro matrimonio floreciera, era vital alejarnos de la dinámica tóxica que se había instalado en nuestra vida. Pero no fue sencillo. La sola idea de contarle a mi madre nuestros planes de mudanza me generaba una gran ansiedad. Sabía que su reacción no sería positiva y me aterraba enfrentar su desaprobación. Sin embargo, gracias al apoyo constante de Laura, poco a poco me armé de valor para dar el siguiente paso. Juntos, planeamos cómo comunicarle a mi madre que nos iríamos a vivir por nuestra cuenta. Estábamos decididos a hacerlo con respeto, pero también con firmeza. Cuando finalmente le contamos a mi madre sobre nuestra decisión de mudarnos, su reacción fue exactamente como habíamos temido. Doña Elena se mostró profundamente herida, más allá de lo que cualquiera hubiera esperado. No lo vio como un paso natural en nuestra vida de pareja, sino como una traición directa a todo lo que ella había hecho por mí. Las lágrimas no se hicieron esperar, y una vez más asumió el papel de mártir, recordándome lo sola que se sentiría sin mí en la casa.
Intenté explicarle que esta decisión no significaba que la abandonaba, sino que Laura y yo necesitábamos nuestro propio espacio para crecer como pareja. Pero mi madre no escuchaba razones. Insistía en que, sin mí, su vida perdería todo sentido y no dejaba de recalcar los sacrificios que había hecho durante tantos años. Laura, quien ya había anticipado esta reacción, mantuvo la calma, pero yo me sentía dividido nuevamente. Ver a mi madre en ese estado me rompía el corazón, pero sabía que no podíamos dar marcha atrás. Nos mantuvimos firmes en nuestra decisión. Doña Elena, ante la realidad de que su control sobre mí estaba desapareciendo, se encontró sola por primera vez en mucho tiempo. El precio de haber ejercido tanto control durante tantos años fue perder la conexión genuina con su hijo. Irónicamente, en su intento de mantenerme cerca, había creado una distancia que ahora era irreparable. Después de nuestra mudanza, la vida cambió drásticamente para todos nosotros. Laura y yo comenzamos a experimentar una sensación de libertad que no habíamos sentido en años. Aunque había muchos desafíos por delante, finalmente estábamos construyendo nuestra vida bajo nuestras reglas. Por primera vez en mucho tiempo, nuestras decisiones eran solo nuestras y no estaban influenciadas por las expectativas de nadie más. Mientras tanto, doña Elena comenzó a enfrentar las consecuencias de su manipulación. Sin la presencia constante de su hijo, su vida se volvió más silenciosa, más solitaria. Los años que había dedicado a mantenerme bajo su control le habían costado algo mucho más valioso, una relación sana y equilibrada. Ahora que no tenía a nadie sobre quien ejercer su influencia, comenzó a sentir el peso de su soledad. Las llamadas telefónicas se volvieron más frecuentes, llenas de nostalgia y lamentos sobre cómo habían cambiado las cosas. Yo me mantuve en contacto con mi madre, pero con límites claros. Le hice saber que estaba dispuesto a apoyarla emocionalmente, pero ya no podía ser el centro de su vida. Estas conversaciones no eran fáciles, pero eran necesarias. Sabía que parte de su soledad era el resultado directo de sus propios actos, pero también entendí que, como su hijo, debía estar allí de alguna manera, aunque ya no fuera de la misma forma en que ella lo esperaba. Con el tiempo, Laura y yo logramos encontrar la paz que tanto habíamos buscado. Vivir lejos de la influencia de doña Elena nos permitió crecer como pareja y como individuos. Cada día nos enfrentábamos a nuevos retos, pero lo hacíamos juntos, sin las sombras del control o la manipulación que antes gobernaban nuestra vida. Nuestra situación financiera también comenzó a mejorar. Con más control sobre nuestros ingresos, pudimos planificar mejor nuestro futuro y finalmente comenzamos a construir un hogar en el que ambos teníamos voz y voto. Esa libertad no tenía precio. Laura, quien había sido mi pilar en todo este proceso, comenzó a sentirse más valorada y respetada en nuestra relación. Y yo, por primera vez, me sentía realmente capaz de tomar mis propias decisiones, sin el peso de la culpa que había cargado durante tantos años. El proceso de liberación fue largo y doloroso, pero al final, nos permitió construir una nueva realidad, una que estaba basada en el amor, el respeto y la independencia. Aunque mi relación con mi madre nunca volvió a ser la misma, la distancia nos permitió redefinir los límites y, en cierto modo, sanar algunas heridas. Ahora, tanto Laura como yo estábamos enfocados en nuestro futuro, libres de las cadenas que antes nos ataban. Al final de este largo viaje, una pregunta inevitable surgió en nuestras mentes: ¿hasta dónde puede llegar el amor y dónde comienza la manipulación? La relación entre padres e hijos es una de las más complejas y profundas que existen. El amor que sentimos por aquellos que nos criaron es innegable, pero ese amor no debe convertirse en una prisión. Doña Elena me amaba, eso nunca estuvo en duda, pero su amor se distorsionó al mezclarse con el control y la necesidad de mantenerme cerca a toda costa. Y yo, atrapado en la culpa y en la obligación, tardé años en darme cuenta de que amar a mi madre no significaba sacrificar mi propia felicidad y la de Laura. Al final, esta experiencia me enseñó que el verdadero amor permite la libertad, la independencia y el crecimiento. No se trata de controlar ni de poseer, sino de apoyar y dejar ir cuando es necesario. Hoy, tanto Laura como yo estamos más fuertes por lo que vivimos, y aunque el camino no fue fácil, la libertad que encontramos fue el mayor regalo que pudimos darnos.
Después de que Laura y yo nos mudamos, la sensación de alivio fue abrumadora. Por primera vez en años, nos sentimos verdaderamente libres de la influencia de doña Elena. La nueva casa, aunque modesta, representaba algo mucho más grande, nuestra independencia, nuestra oportunidad de construir una vida juntos sin el peso constante de la aprobación de mi madre. Los primeros meses no fueron fáciles. A pesar de la distancia, doña Elena seguía buscando maneras de influir en nuestras vidas. Las llamadas eran constantes y siempre iban cargadas de un tono de reproche o tristeza. Trataba de hacerme sentir culpable por haberme alejado y, aunque ya no vivíamos bajo el mismo techo, su presencia emocional seguía siendo fuerte. Pero, poco a poco, fui aprendiendo a poner límites más firmes. Laura me ayudó a mantenerme firme en nuestra decisión y cada día que pasaba, me sentía más seguro de que habíamos hecho lo correcto. Comenzamos a planificar nuestro futuro de manera más concreta. Laura y yo discutimos nuestros proyectos a largo plazo, tal vez formar una familia, seguir creciendo profesionalmente y, sobre todo, disfrutar de una vida en la que ambos tuviéramos el control. Por primera vez, nuestras decisiones no estaban filtradas por el peso de la opinión de otra persona. Era algo nuevo y emocionante para nosotros. Financieramente, también empezamos a ver cambios positivos. Sin la constante carga de enviar gran parte de mi salario a mi madre, pudimos ahorrar y, eventualmente, invertir en cosas que realmente necesitábamos. Laura, quien siempre había sido cuidadosa con el dinero, me mostró cómo podíamos gestionar nuestras finanzas de una manera mucho más saludable. Fue un proceso lento, pero cada pequeño logro nos hacía sentir más seguros y optimistas sobre lo que venía. El tiempo empezó a sanar algunas heridas. Aunque mi relación con doña Elena nunca volvió a ser la misma, comencé a ver a mi madre desde una nueva perspectiva. Comprendí que su necesidad de control no era solo una cuestión de egoísmo, sino el resultado de sus propios miedos e inseguridades. Había dedicado toda su vida a criarme y, de alguna manera, había llegado a depender emocionalmente de mí para sentirse realizada. Entender esto no justificaba su comportamiento, pero me ayudó a perdonarla en mi interior. Las llamadas de mi madre se volvieron menos frecuentes, y con el tiempo, su tono también cambió. A medida que yo fortalecía mi relación con Laura y demostraba que nuestra decisión de vivir por nuestra cuenta era definitiva, doña Elena empezó a aceptar la realidad. Ya no era la figura dominante que controlaba cada aspecto de mi vida. Aunque nunca lo admitió directamente, en sus palabras comencé a notar una especie de resignación y, tal vez, incluso un poco de respeto por los límites que habíamos establecido. Laura y yo, por nuestra parte, seguimos construyendo nuestro nuevo hogar, no solo en términos materiales, sino también en la forma en que nos relacionábamos. La mudanza no solo nos había liberado de la influencia de mi madre, sino que también nos había permitido crecer como pareja. Las tensiones que antes nos rodeaban se disiparon, y por primera vez en mucho tiempo, podíamos hablar y planear sin el miedo constante de cómo reaccionaría doña Elena. Recuerdo una noche en particular, sentados en el pequeño sofá de nuestra nueva sala de estar. Laura me miró y dijo, «Lo logramos». En ese momento, comprendí la magnitud de todo lo que habíamos superado juntos. No solo habíamos escapado de una situación que nos estaba ahogando, sino que también habíamos construido una relación más fuerte, basada en el respeto y la confianza mutua. Con el tiempo, nuestras conversaciones comenzaron a girar en torno a un futuro aún más grande. Hablábamos de la posibilidad de tener hijos, de seguir nuestros sueños profesionales y de cómo queríamos vivir nuestra vida, sin restricciones ni influencias externas. La sensación de control sobre nuestro propio destino era algo que habíamos ganado a pulso, y no íbamos a permitir que nadie nos lo quitara. Aunque mi relación con doña Elena siguió siendo distante, había aprendido a aceptar que no podía vivir a través de mí. Eventualmente, encontró su propia forma de seguir adelante, aunque en un espacio más solitario de lo que ella habría deseado. Las conversaciones entre nosotros se volvieron más cortas y menos tensas, y aunque el dolor de su desaprobación inicial aún estaba presente, ambos habíamos encontrado una forma de coexistir con ese nuevo equilibrio. Con Laura, cada día se sentía como una reafirmación de nuestra decisión.
El amor que compartíamos era más fuerte que antes, y la libertad que habíamos ganado nos permitió enfocarnos en construir algo que realmente nos perteneciera a los dos. Cada reto que enfrentábamos juntos nos acercaba más, y aunque sabíamos que siempre habría dificultades, ya no había sombras externas que dictaran nuestro camino. Con los años, aprendí que el verdadero amor, tanto en la familia como en la pareja, no es posesivo ni controlante. El amor sano deja espacio para que ambas partes crezcan y florezcan por sí mismas. Esa fue la lección más importante que Laura y yo aprendimos juntos. Y aunque nuestra travesía estuvo llena de obstáculos, la recompensa fue una vida plena, compartida en igualdad y respeto. Los años siguientes fueron un periodo de crecimiento y estabilidad para Laura y para mí. Nuestra relación, que había sido puesta a prueba por los constantes desafíos y manipulaciones, se había fortalecido de una manera que nunca imaginé. Aprendimos a confiar plenamente el uno en el otro, a apoyarnos y a tomar decisiones juntos, sin que ninguna voz externa interfiriera en nuestras vidas. Un día, Laura y yo decidimos que era el momento adecuado para empezar una familia. La idea de tener hijos había sido un tema recurrente en nuestras conversaciones, pero ahora, con nuestras finanzas más estables y un hogar que verdaderamente sentíamos nuestro, estábamos listos para dar ese paso. La noticia de que Laura estaba embarazada nos llenó de una alegría indescriptible. Sentíamos que estábamos comenzando un nuevo capítulo, uno en el que nuestros propios valores y decisiones serían la base sobre la que construiríamos nuestra familia. Sin embargo, sabíamos que el reto de ser padres no sería fácil, sobre todo considerando el historial de mi relación con doña Elena. A pesar de que las cosas entre mi madre y yo se habían calmado, siempre existía esa preocupación de que pudiera intentar involucrarse más de lo que queríamos. Laura y yo discutimos cómo íbamos a manejar la situación cuando nuestro hijo naciera, y acordamos que los límites que habíamos establecido debían seguir siendo firmes, sin importar las circunstancias. Cuando le dimos la noticia del embarazo a mi madre, su reacción fue una mezcla de alegría y tristeza. Estaba emocionada por la llegada de su nieto, pero también se dio cuenta de que ya no tenía el mismo control sobre mi vida como en el pasado. Durante la conversación, intentó dar sugerencias y consejos sobre cómo debíamos criar a nuestro hijo, pero Laura y yo, manteniéndonos fieles a lo que habíamos acordado, la escuchamos con respeto. Pero le dejamos claro que seríamos nosotros quienes tomaríamos las decisiones importantes. A medida que avanzaba el embarazo, Laura y yo disfrutábamos de cada momento. Preparamos la habitación del bebé con esmero, hablando sobre los sueños y expectativas que teníamos para nuestra nueva familia. Era un tiempo de esperanza y construcción, una oportunidad para reafirmar que estábamos listos para asumir juntos esta nueva responsabilidad. Finalmente, el día del parto llegó, y nada pudo prepararnos para la montaña de emociones que vivimos en ese momento. Ver a Laura dar a luz a nuestro hijo fue la experiencia más poderosa que jamás había experimentado. Cuando sostuve a nuestro bebé por primera vez, supe que todo lo que habíamos enfrentado hasta ese momento había valido la pena. La vida, con todas sus dificultades, nos había traído a este instante, y todo lo demás quedaba en el pasado. Mi madre, por supuesto, quiso estar presente desde el principio. Al principio, intentó imponer su manera de hacer las cosas, pero Laura y yo habíamos aprendido mucho de nuestra experiencia anterior. Estábamos agradecidos por su apoyo, pero fuimos claros en mantener nuestros propios métodos y decisiones como padres. Doña Elena no aceptó esto con facilidad, pero poco a poco empezó a respetar nuestras decisiones, especialmente al ver que estábamos comprometidos a darle a nuestro hijo el mejor hogar posible, lleno de amor y respeto mutuo. La relación entre Laura y doña Elena siguió siendo cordial, aunque nunca llegó a ser cercana. Laura había aprendido a manejar las tensiones sin permitir que afectaran nuestra familia. Yo, por mi parte, logré mantener una relación con mi madre más equilibrada, una en la que podía apoyarla sin sacrificar lo que era importante para mí y mi nueva familia. A veces, sentía una punzada de culpa cuando veía la soledad en los ojos de doña Elena, pero también comprendí que esa distancia era necesaria para proteger lo que habíamos construido. Con el paso del tiempo, la vida nos fue mostrando que no todas las heridas pueden sanarse por completo, pero pueden dejar de doler. Mi madre y yo jamás volveríamos a tener la relación cercana y dependiente de antes,
pero habíamos encontrado un nuevo equilibrio. En ese equilibrio, entendí que, aunque los lazos familiares son profundos, no deben anular nuestra propia identidad ni la de quienes amamos. Laura y yo seguimos construyendo nuestro hogar, con amor y respeto como los cimientos de todo lo que hacíamos. Nuestros hijos crecieron en un ambiente lleno de estabilidad y comprensión. Les enseñamos la importancia de la independencia y de trazar sus propios caminos, algo que nosotros habíamos aprendido de una manera difícil pero enriquecedora. A lo largo de nuestra vida juntos, Laura fue siempre mi compañera, mi apoyo incondicional. Nunca olvidaré todo lo que ella hizo por mí, la forma en que me ayudó a liberarme de un ciclo de dependencia y me enseñó a ser un hombre más fuerte y más consciente de mis propios deseos y necesidades. Si no hubiera sido por ella, tal vez habría continuado atrapado en la red emocional que mi madre había tejido a mi alrededor. Con el tiempo, Laura y yo alcanzamos una vida plena. Nos enfrentamos a muchos retos, pero los enfrentamos juntos, siempre eligiendo el amor, la comprensión y la libertad. Lo que más valoro de nuestra historia es que nunca dejamos que el peso del pasado definiera nuestro futuro. A través de las dificultades, encontramos la fuerza para crear una vida que realmente nos perteneciera, una en la que ambos éramos iguales y libres para decidir. Hoy, mientras veo a nuestros hijos crecer y crear sus propias vidas, me siento inmensamente agradecido. La historia de nuestra lucha por la independencia no fue fácil, pero fue necesaria. Nos enseñó lo que realmente importa en la vida, el respeto mutuo, la libertad para ser quienes somos, y el amor que permite crecer y no asfixia. Laura y yo vivimos esa verdad todos los días, y ese es el mayor legado que podemos dejar a nuestros hijos. Conforme nuestros hijos crecían, la vida seguía avanzando, y Laura y yo disfrutábamos de la familia que habíamos construido. Cada día, me sentía más agradecido por la fuerza y sabiduría de Laura, que no solo había sido mi compañera, sino también la guía que me ayudó a convertirme en el padre y esposo que siempre quise ser. A pesar de los desafíos que enfrentamos, la vida se sentía más estable que nunca. Nuestros hijos, Carla y Mateo, crecieron en un hogar lleno de amor y seguridad, pero también aprendieron la importancia de la independencia y el respeto mutuo. Laura y yo siempre les enseñamos a ser autosuficientes y a tener el coraje de tomar sus propias decisiones. Sabíamos de primera mano lo difícil que puede ser liberarse de expectativas externas, y queríamos asegurarnos de que ellos crecieran sin esas cargas. Mientras tanto, la relación con doña Elena siguió evolucionando. Con el paso de los años, su salud empezó a deteriorarse. Aunque seguíamos manteniendo los límites que habíamos establecido, no podía ignorar el hecho de que mi madre estaba envejeciendo y cada vez más dependiente de otros para su bienestar. Este cambio en su situación me hizo reflexionar profundamente sobre la naturaleza del tiempo, la familia y el perdón. A medida que su salud empeoraba, doña Elena comenzó a soltar parte de ese control que había ejercido durante tantos años. Se volvió más vulnerable, y en su fragilidad, pude ver a la mujer que había sido, no solo la figura dominante y manipuladora que me había retenido en su órbita. Aunque nuestra relación había estado marcada por tensiones y enfrentamientos, en sus últimos años, encontramos un tipo de paz. No fue un perdón explícito ni una reconciliación dramática, sino una aceptación silenciosa de lo que habíamos vivido y de cómo habíamos cambiado. Laura, siempre generosa y compasiva, me apoyó mientras comenzaba a cuidar más de mi madre. A pesar de todo lo que habíamos pasado, nunca me impidió hacer lo que creía correcto. Sabía que, aunque los lazos con doña Elena no eran los mismos, ella seguía siendo mi madre, y en sus últimos días, mi obligación no era la de un hijo controlado por la culpa, sino la de alguien que había encontrado su propia paz. Recuerdo claramente la última vez que vi a mi madre. Estaba sentada en su sillón favorito, mirando por la ventana, con una expresión de nostalgia que nunca había visto en ella. Me senté a su lado en silencio, y por primera vez en mucho tiempo, no hubo reproches ni quejas, solo una calma que se instaló entre nosotros. Nos quedamos así por unos minutos, sin necesidad de hablar. Finalmente, mi madre rompió el silencio con una voz débil, pero clara. «Lamento muchas cosas, Daniel», dijo, su mirada perdida en el horizonte. «Quise protegerte, quise que nunca sufrieras, pero tal vez no entendí lo que realmente necesitabas.
Esas palabras fueron las más cercanas a una disculpa que jamás recibiría, y en ese momento no necesitaba más. No respondí con reproches ni con dolor acumulado. Solo le tomé la mano y le dije, todo está bien, mamá. Esa fue la última vez que la vi con vida. Unos días después, doña Elena falleció en paz. Aunque su pérdida fue dolorosa, me di cuenta de que en sus últimos momentos, ella también había encontrado algo de liberación. Había soltado el control, aceptado su fragilidad y, de alguna manera, había comprendido el daño que había causado, incluso si nunca lo había dicho en voz alta. El día de su entierro fue un día de emociones encontradas. Mientras me despedía de mi madre, sentí una mezcla de tristeza, alivio y, sobre todo, una profunda gratitud por el viaje que habíamos recorrido. Aunque nuestra relación había sido complicada, me di cuenta de que todo lo que había vivido con ella me había enseñado lecciones valiosas sobre el amor, los límites y la importancia de la autonomía. Laura, como siempre, estuvo a mi lado durante ese proceso. Nunca dejó de ser mi ancla, la persona que me sostuvo cuando todo parecía tambalearse. Al final de todo, nuestra relación había sobrevivido no solo a las dificultades que enfrentamos, sino que floreció bajo ellas. Aprendimos a apoyarnos el uno en el otro, a respetarnos y a luchar juntos por el futuro que queríamos construir. Con la partida de mi madre, una nueva etapa de nuestra vida comenzó. Carla y Mateo, ya adolescentes, seguían sus propios caminos, y Laura y yo, aunque un poco más mayores, seguíamos encontrando razones para reír, soñar y crecer juntos. Habíamos recorrido un largo camino, y cada día que pasaba, me sentía más agradecido por la vida que habíamos construido. En la quietud de nuestra casa, a menudo me encontraba reflexionando sobre todo lo que habíamos vivido. Los momentos difíciles, los sacrificios y los desafíos se sentían distantes, como recuerdos que ya no dolían. En su lugar, solo quedaba una sensación de paz y satisfacción. Laura y yo habíamos logrado algo más que una vida juntos, habíamos construido una historia de amor y fortaleza que había superado todo obstáculo. La vida nunca será perfecta, pero lo que aprendí es que el verdadero éxito no se mide por la ausencia de problemas, sino por la manera en que enfrentamos esos problemas, y cómo, a pesar de ellos, seguimos adelante con quienes amamos. Hoy, al mirar hacia atrás, no cambiaría nada de lo que vivimos. Cada lección, cada lágrima, cada momento de tensión, nos llevó a este lugar, un lugar de amor, respeto y, sobre todo, libertad.